Hola, excelente día a todas y a todos. Muchas gracias por la semana pasada. Nos ayudaron muchísimo en cuanto a la dinámica del curso sobre prerrogativas de los partidos políticos y candidatos independientes. Me gustó mucho también su participación y ya sé que quedaron algunos cuestionamientos ahí al aire que con mucho gusto se los puedo resolver a través de WhatsApp o podremos hacer de nueva cuenta otra videollamada para responder algunas inquietudes que todavía tuvieran. El día de hoy vamos a continuar con las reglas generales en materia de procesal mercantil. De entre esas reglas está lo que es la consulta de autos. Son los autos, documentos expedidos en el tribunal en donde se le va informando ya sea al interesado o a su representante en qué momento procesal se encuentra el asunto del expediente. O bien va a responder a algunos cuestionamientos incidentales. Si ustedes van al tribunal, bueno, aquí en el Palacio de Justicia, en la parte de en medio van a encontrarse una salita que va hacia abajo. Ahí se encuentran tanto los autos como los expedientes que se fueron acordados. Se llama sala de lectura porque precisamente es lo que se va a hacer. Ustedes van, solicitan el expediente que haya sido acordado y van a leer lo que se acordó. Y también pueden solicitar copias en ese momento, con la finalidad de que sigan su estrategia jurídica. En lo que se refiere a las formalidades de las audiencias judiciales, todas van a tener este mismo seguimiento. En principio de cuentas, siempre serán públicas las audiencias, manteniendo la mayor igualdad entre las partes, sin hacer concesiones a una de ellas, sin que hagan lo mismo contra la otra o con la otra. También evitando disgregaciones, es decir, de que cambien de tema cuando estén hablando, y reprimiendo con energía las promociones de las personas que tiendan a suspender o retardar el procedimiento, el cual debe ser continuado y en consecuencia resolvería en la misma, cualquier cuestión o incidente que pudiera interrumpirlas. Ahí el juez lo que va a hacer es ir dirigiendo esa audiencia. Es como en un partido de fútbol, el árbitro va viendo cuáles son, o sea, que vaya bien el juego, que no haya tanto distracción, por así decirlo, y que se dediquen al juego. También lo mismo va a hacer el juez. Va a estar dirigiendo esa audiencia, obviamente imparcial, y que todo lo que se vaya diciendo o elaborando en ese momento sea correspondiente al expediente que se está tratando y también evitar de que se vayan yendo a otras situaciones. El secretario, bajo la vigilancia del juez, hará constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, así como la hora de que termine. Generalmente el secretario, a través de la instrucción que le haga el juez, va a decir que los trabajos, perdón, se iniciaron los trabajos de la audiencia, siendo las tal día, lugar y hora. Otra característica es que no se permitirán interrupciones de la audiencia por persona alguna, sea de los que intervengan en ella o terceros ajenos a la misma, que suele pasar. El juez queda facultado para reprimir los hechos de interrupción con la imposición de medidas de apremio que considere pertinentes, además de ordenar la expulsión con uso de la fuerza pública de aquel o aquellos que intenten interrumpirla. También pasa en las audiencias de que se caldean la situación y uno se empieza a enojar frente al otro y puede haber incluso golpes, insultos o infinidad de situaciones. O bien puede llegar a una persona a interrumpir la audiencia y esto hará que se alargue esta, por lo que el juez tiene la posibilidad de tener a la mano ya sea a la policía incluso y detener a esta persona y sacarla. Asimismo, los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión serán arrestados hasta por un término de 6 horas y que cumplirán en el lugar que designe el juez. Por eso, o no sé si se han fijado, pues está muy cerca, demasiado cerca, Palacio de Justicia y donde está la Fiscalía. En otros estados o en otras entidades eh, puede ser de que en el mismo juzgado se encuentre una celda precisamente para
para este tipo de arrestos. Asimismo, en los términos expresados en el párrafo anterior, serán corregidos los terceros ajenos a la controversia, testigos, peritos y cualquier otro que, como partes o representándolas, faltaren a las vistas y autos judiciales de palabra o de obra o por escrito, a la consideración, respeto y obediencia debido a los tribunales o a otras personas cuando los hechos no constituyan delito. Repito, si hay algún tipo de enojo en esa audiencia, el juez tiene la posibilidad de separar, de hacer algo para que pueda continuarse la audiencia, pero también que no implique un riesgo de las partes. Ahorita, por ejemplo, lo que se quiere hacer es de que las audiencias se hagan a través de videoconferencias por lo de la contingencia. Ya ha habido resoluciones así, pero no lo hemos implementado precisamente por cuestiones técnicas o tecnológicas. Pero estaría muy interesante que el día en que empiece a haber ese tipo de caldeos, pues lo único que va a hacer el juez es ponerle silenciar. Y ya con eso se evitaría de muchos conflictos. Ahora bien, si por alguna razón entrara una persona y llevara, por ejemplo, una pistola o obligara por alguna manera a que las partes dijeran algo que no deben de decir o que se inculpen o existiera, bueno, por ejemplo, sí, lo que les decía, una pistola que llega una persona y diga, ¿verdad que yo no te debo nada? O ¿verdad que tú me debes 5,000 pesos? Ese tipo de situaciones, lo que va a hacer el juez o los magistrados es calmarse, obviamente, porque pues si tienes ahí una pistola a la mano, pues necesita, vamos, mucha paciencia y, y cordura para que realice todo lo que diga esta persona, y una vez que la situación de riesgo sea controlado, todo lo que se hizo se va a declarar nulo porque obviamente no hubo voluntad de las partes de decir lo que tenían que decir. En cuanto a las medidas de apremio que habían establecido en la audiencia, pueden ser varias. La primera de ellas es la amonestación. Ahí mismo lo puede hacer público o presenta ya sea al abogado o a una de las partes, lo cita, por decirlo así, ahí mismo, le dice que se acerque y lo amonesta. O bien lo puede hacer público, ya sea ahí mismo señalar de que se deba ceñir conforme a las normas y evite decir o hacer cosas contrarias a la norma. Si la persona sigue, se le puede dar una multa de hasta 7,955.48 pesos, monto que se actualizará en los términos del artículo 1253, fracción sexta del Código de Comercio. También se puede hacer el uso de la fuerza y rompimiento de cerraduras si fuera necesario. No sé si pudiese pasar aquí en Aguascalientes, pero ha sucedido de que en donde se va a hacer la audiencia o en los juicios, con tal de que no se lleve la audiencia, hay gente que pone candados literalmente o hacen barricadas para que no se realice la audiencia en el lugar que se fijó. No es muy común, pero ha pasado. También puede haber un arresto de 36 horas. Bueno, primero también el uso de la fuerza, ya les había comentado de que podía pasar. Y pues pueden mandar a retirar a las personas de la audiencia. Asimismo, si cree el juez que hay un delito que se constituyó, por ejemplo lo que le decía del arma, pues va a tener que dar parte al Ministerio Público. En cuanto a los plazos para realizar las notificaciones, existen dos supuestos genéricos. La primera de ellas, es supuesto genérico y existe en las notificaciones personales. Cuando se traten de supuestos genéricos, estos, como las notificaciones, citaciones y entrega de expediente, se verificarán más tardar el día siguiente en el que se dicte la resolución que las prevenga, cuando el juez en estas no dispusiere otra cosa. Y dentro de las notificaciones personales, el término es de 3 días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se entrega el expediente al notificador. Ahí ya tiene la responsabilidad del notificador
de hacerlo en 3 días. Y es tan importante que se impondrá de plano a los infractores de este artículo, una multa que no va a exceder el equivalente a 10 días de salario mínimo general, todavía no está cambiado aún más, en el lugar en donde se desahogue el procedimiento. Y no solamente eso, sino que hará de su conocimiento al Consejo de la Judicatura que corresponda la infracción a fin de substanciar un procedimiento disciplinario. Vean lo importante que es este tipo de notificaciones. Ahora bien, ¿por qué le dan más a las personales que a las genéricas? Las personales les dan más tiempo porque precisamente es eso. Tenemos que notificar o se tiene que notificar personalísimamente a la persona afectada. Y en la práctica, cuando quieres hacer esa notificación, generalmente no lo encuentras o se esconde o existen unas variantes que no permiten que esa persona sea notificada. En cambio, en un supuesto genérico es al día siguiente porque en estas generalmente ya se hizo la primera notificación y ya se señalaron quienes pueden oír y recibir notificaciones. O bien se puede notificar a través de medios electrónicos. Por lo que el notificador puede hacerlo a cualquiera de los que se encuentran establecidos en el escrito, o bien si está en el despacho es más fácil llegar al despacho, hacer la entrega y se acabó. En cambio, repito, en el personal, como generalmente es la primera notificación, pues tienes que ir a buscarlo al interesado porque se le va a afectar su esfera jurídica. Asimismo, también existen otros tipos o clases de notificaciones. Las primeras son personales o por cédula. Generalmente van de la mano porque en la cédula tienen que registrar de manera circunstanciada cómo es que se entregó la notificación. En este caso, el notificador va a levantar un acta diciendo de que en Aguascalientes, siendo las 14 horas, nos encontramos ubicados en el domicilio tal, por así haberlo descrito en su escrito inicial, el demandante, y así sucesivamente va relacionándolo y por eso siempre van de la mano. Asimismo puede ser por boletín judicial, gaceta o periódico judicial. Será en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados. En algunos estados se hace a través de este tipo de boletines. También están los famosos estrados. Son aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en donde se fijarán las listas de asuntos que se manden notificar, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados. En este tipo de notificaciones no van hasta la casa de alguna de las partes, sino simplemente se ponen a la vista pública. Generalmente lo van a encontrar a un lado de los juzgados, está con las secretarias. A un lado se encuentra como una vitrina y ahí pueden observar este tipo de acuerdos. O bien en la sala de lectura, ahí se van a encontrar los actas, bueno, los acuerdos que se aprobaron o se acordaron, valga la redundancia, en ese mismo día. La otra es por edictos, que se hagan ostentables en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto que se precisen por el tribunal. Generalmente la norma señala que son aquellos periódicos de mayor circulación en el estado o a nivel nacional, pero en lo particular, cuando se trata de edictos, es oneroso por alguna de las partes porque tiene que solventar el pago de ese tipo de notificaciones. También están lo que son los correos certificados. Esos son es un procedimiento que se hace a través de Correos de México generalmente, en donde se manda el documento, ¿cómo se llama? El cartero va al lugar, entrega el documento y la otra persona lo sella, acusa de recibido o hace una contestación y esa persona entrega de vuelta la contestación al mismo al correo, y a su vez se lo remite de nueva cuenta ya sea al juez o a la otra parte. Se llama certificado porque se certifica
a través ¿cómo se llama? Del cartero, como es servidor público, certifica que fue entregado a la persona indicada y que fue devuelta por la misma para que sea utilizado ese documento en el expediente. Asimismo, pues no sé si todavía exista telégrafo certificado, pero es prácticamente lo mismo, pero a través de telégrafos. En cuanto a las reglas de emplazamiento a juicio, el artículo 1068 bis de nuestro Código de Comercio señala que el emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador. Ya vimos ese tipo de personalidades. Entregando en cédula en la que se hará constar, lo que les decía, la fecha y hora en que se entregue, la clase de procedimiento, el nombre y apellido de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, transcripción de la determinación que se manda a notificar, generalmente en el acuerdo del juez, y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia a que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Es decir, se hace todo eso, se hace un extracto, se elabora toda la situación que se hizo para poder notificar y al final se tiene que firmar. Si no se firma, no se preocupen, puede señalar dos testigos el notificador y con eso va a ser más que suficiente para entenderse de que se realizó la notificación. Pero para que valga, por así decirlo, el notificador tiene que tener ciertas características y se tiene que hacer ciertos procedimientos. El primero de ellos es de que se tiene que identificar ante la persona con que se entiende la diligencia. Generalmente tienen un gafet en donde lo presenta ante la persona y ésta lo tiene que identificar. Asimismo va a tener que requerirle a esta para que a su vez se identifique. O sea, si uno se identificó, en teoría se tiene que identificar al otro para ver si su interlocutor es la persona indicada para notificar. Y se va a tener que asentar en el acta. Así como los medios son los que se cerciore de ser el domicilio del buscado. Generalmente se toman fotografías, pudiendo pedir la exhibición de documento que lo acrediten. Muchas veces también se pide un comprobante de domicilio, pudiendo pedirle exhibición, que lo acredite precisándolos en los casos de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que pudiera servir como comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Muchas veces, pues generalmente dicen que es, por ejemplo, circuito Antillas 227 y llegarse el notificador, pues se tiene que cerciorar que sea la casa. Generalmente las casas tienen un número en la parte de fuera, en la parte de la puerta, y ahí con eso puede identificar primero el número y también obviamente en las esquinas se encuentran las nomenclaturas de las calles, por lo que con eso se podría cerciorar de que es el lugar correspondiente. Así como las demás manifestaciones, siguiendo con la notificación, que haga la persona con quien se entenderá el emplazamiento en cuanto a la relación laboral, el parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente por el interesado o con el interesado. En este caso, pues si llegan a un restaurante, pues se va a tener que identificar ya sea la persona o el dueño o el gerente. Pero también se tiene que asentar. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de que no se encontrara el buscado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada. Ahí tiene que estar muy seguro de que es el lugar, porque si no es el lugar indicado, todo lo que hizo de aquí en adelante se puede tumbar. Asimismo, se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Repito, está lo del comprobante de domicilio, están las fotografías, es ver la fachada. A veces, o algunas veces, lo que hacen también es como entrevistar a las personas que se encuentran alrededor. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda.
Una vez que se hace la notificación, se le entrega ese escrito para que posteriormente haga su defensa. El actor podrá acompañar al actuario a efecto del emplazamiento, porque muchas veces, y es bueno, es como opcional, pero esa opción que normalmente se vuelve obligatoria para nosotros los abogados. Muchas veces, si va solo, pues no quiero ser persona desconfiada, pero sí me sucedió algunas ocasiones de que pues el actuario se iba solo y podía negociar algo con la otra parte. Estoy hablando de hace más de 20 años. Espero y en estos momentos no esté pasando, pero a mí me tocó. Y repito, no es una regla general, pero así puede llegar a pasar a quien les puede llegar a pasar si son litigantes. O bien, también me han contado, aunque no es veraz, porque me lo contaron, pero yo sí puedo asegurar de que a mí me pasó una vez. Entonces, para evitar que esa persona, digo, ese notificador, haga algún tipo de trato o pongamos mala intención, pues mejor hay que acompañarlo. Y generalmente se acompaña con un desayuno. A quienes estén litigando me entenderán. Hay que acompañarlo con un desayunito, llevarlo al lugar y levantar. Muchas veces se hace a través de un ejecutivo mercantil, entonces se manda a notificar y hacer el embargo correspondiente. Respecto a las obligaciones de señalar domicilio para oír notificaciones y consecuencias en caso de que no lo realice. Generalmente todos los litigantes en el primer escrito, generalmente, aunque hay algunas personas que se les olvida, tienen que designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les haga las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Lo que les decía, cuando se haga una notificación genérica, por eso es al día siguiente. Como ya tienes ubicado el domicilio, ya tienes ubicadas las personas que pueden oír y recibir notificaciones, pues no es necesario estarlas buscando, bastará con ir al domicilio que se señaló. Igualmente, debe designarse el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueva. Ahí mismo, en el documento, si tienes identificado a la persona que es deudora y conoces el domicilio, hay que presentarlo. De lo contrario, existen otros procedimientos que a continuación vamos a ver. Cuando un litigante no cumpla con la obligación anterior, las notificaciones serán conforme a las reglas de notificación, que no deben ser personales. Es decir, se van a hacer al día siguiente y se van a utilizar estrados, bueno, los que señalamos, boletines judiciales, generalmente son estrados porque es más fácil para el tribunal. Hasta en tanto no se ha señalado el domicilio. Si en la primera notificación se hace por estrados y se da cuenta el litigante, pues lo que va a hacer es un escrito para identificar el lugar en donde se tienen que oír y recibir notificaciones. Ya si de plano no lo hace, pues en fin. Si no se designare el domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignora, se procederá a los términos que señala el Código de Comercio. Respecto a oír notificaciones, existen como clases de formas en que se va a calificar esa autorización. Existe por una parte, valga la redundancia, que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas. Pueden ser prácticamente todo el despacho, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan. Así también puede acordarse, repito, en un despacho, que todos los abogados lo puedan realizar. Obviamente que estas personas cumplan con los requisitos señalados. Asimismo, podrán ofrecer e intervenir en el desahogo de las pruebas, alegar en las audiencias y pedir se dicten sentencias para evitar la consumación del término de caducidad por iniciativa procesal. Cualquiera de ellos, si se da cuenta, puede presentar un escrito para que continúe el procedimiento. Y también cualquier otro procedimiento que pueda ser necesario o que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades a un tercero. Es decir, si el principal o la parte interesada nombra a alguien más, estos a su vez no pueden nombrar a alguien más porque estaría fuera de sus facultades.
Y para las personas autorizadas, pues necesitan ser acreditados o encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados o licencias, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorga dicha autorización, generalmente es la cédula profesional, y mostrar la cédula profesional y carta de pasante o carta de pasante para las prácticas de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior perderá esa facultad en perjuicio de la parte que lo hubiera designado. Aquí en Aguascalientes, para registrarse, tiene que ir a la biblioteca. Creo que ya se los había comentado anteriormente. Tienen que ir a la biblioteca con copia de la cédula profesional y copia y original para que hagan el cotejo. Y una vez que realicen este trámite, es muy sencillo, nomás van con ella, con la señora que se encuentra ahorita ahí. Bueno, la última vez ahí estaba, no sé si todavía esté, pero supongamos que todavía. eh, Ella va a registrar y posteriormente, si los autorizan en alguna demanda, el juez lo que va a hacer es buscar el registro y si ve que se encuentran ahí en la lista, pues ya van a estar autorizados. De lo contrario, no van a poder hacer absolutamente nada. Asimismo, estas personas autorizadas serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que la autorice. Sí, porque si se están aventando, por así decirlo, el toro, pues tienen que sacarlo adelante. Asimismo, los autorizados podrán renunciar a dicha calidad en cualquier momento. Por ejemplo, puede haber algunas circunstancias en donde ya no quieren seguir con alguna de las partes por X o Y circunstancia. Dicen por conflictos o diferencias de ideas irreconciliables. Lo pueden hacer en todo momento, pero lo tienen que hacer a través de un escrito presentado al tribunal y hacerle saber por qué la renuncia. Pueden decir porque me insultó, pueden decirle un montón de cosas, pero tienen que hacerlo, porque estarían dejando en estado de indefensión a su defendido. Asimismo, existe la autorización simple para oír notificaciones. Esas personas no van a ir a juicio, no van a presentar alegatos, pero sí pueden recibir notificaciones. Las partes podrán designarlas, solamente autorizarlas para oír notificaciones y no necesitan tener cédula profesional. Bastará con que digan quién es la persona y que se puede identificar. Y no va a tener otra facultad más que eso. La obligación del juez al acordar sobre la autorización otorgada. El juez acordará lo relativo a la autorización y deberá expresar con toda claridad el alcance en que reconozca la autorización otorgada. Esa va a ser a través de un acuerdo. Ese acuerdo va a decir que fulano se va a entender que tienen autorizado para ir a recibir notificaciones, así como ejercer lo siguiente, y empieza a hacer la relatoria. Generalmente ya tienen un machote, ya no es cuestión de irlo rellenando con los nombres. Y lo que les decía, el registro de cédula profesionales de abogados. En Aguascalientes es así, no sé en otros estados porque la verdad yo no he litigado en otros estados, pero sé que aquí en Aguascalientes tienen que estar registrados. De lo contrario, aunque tengas tu título, aunque tengas tu cédula, no vas a poder trabajar. Lo que sí sé es de que en algunas ocasiones, en algunos estados incluso te piden conocer las normas de la localidad, de la entidad, y para eso, antes de estar registrado, tienen que hacer un examen previo. Eso generalmente se hace en Estados Unidos, por ejemplo. No es lo mismo trabajar en Los Ángeles que trabajar en Nueva York, definitivamente. Cuando se trata de un domicilio ignorado, la regla general es que si se ignora el domicilio de la persona, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva 3 veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local en el estado o de distrito federal en el que el comerciante deba ser demandado. Esto es muy costoso, pero después se lo tienen que cobrar a quien pierda. En este caso, bueno, uno de los requisitos previos a la notificación a esta de la publicación en el periódico, el juez recabará informes de una autoridad o una institución pública que cuente con el registro oficial de personas
Un ejemplo, bueno, anteriormente era el Instituto Federal Electoral, pero ahorita es el Instituto Nacional Electoral. Puede ser la Oficina Municipal de Población. Ya ven que ahí pueden incluso pedir su certificado de vecindado o tener la residencia en algún municipio. Generalmente lo piden los candidatos a la elección popular para tener su residencia. Generalmente piden esa certificación. Y bastará con que una de las autoridades que hayan distribuido ese oficio, es decir, si se le dijo al INEGI, a Oficina Municipal, a Gobernación, bueno, a los que supuestamente podrían tener, a Secretaría de Finanzas, por ejemplo, con que una de ellas responda a esos que ignora dónde se encuentra esa persona, se procederá a los edictos. En este caso, la autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en su registro, si es que sí se encontró. Esta información no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna de las otras reservadas de las que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que la ley las rija. Este caso sería la Ley General de Protección de Datos Personales. Dice esa ley que estarán protegidos salvo cuando una autoridad jurisdiccional, a través de sus facultades señaladas en la norma, estén permitido realizar o solicitar. En este caso, el juez sí tiene la posibilidad de solicitarla. Cuando la autoridad o institución proporciona información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actuará podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada, así como las observaciones hechas por las parte actora, y resolverá lo conducente. ¿Qué creen? Aquí en Aguascalientes, bueno, no sé si en Aguascalientes, pero el nombre más popular en México es José Luis, no, Luis Hernández Hernández y Luis Martínez Hernández. Son aproximadamente 25,000 personas las que tienen ese nombre. Ustedes lo pueden ver a través de las estadísticas que ha sacado el INE. Ahora bien, obviamente, si existen 25,000 personas, pues lo más probable es que aquí en Aguascalientes existan 3 o 4 personas con el mismo nombre. Entonces, si por alguna razón el INE presentara estos domicilios o les diera los domicilios, estaría por analizarse por parte del juez identificar quién es la persona que se le tiene que emplazar o notificar. Si bien tienen el mismo nombre, pero al momento de ver la imagen, pues se puede identificar que los rasgos físicos de esta persona y poderla identificar. Bueno, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy y algunos avisos. El primero de ellos es que la próxima semana tenemos nuestro examen, si mi memoria no me falla. En efecto, el 11 de julio tenemos nuestro examen. Hasta aquí va a ser ese examen y en un ratito más, bueno, en lo que es el transcurso de esta tarde, yo les voy a estar mandando lo que es su guía para que la próxima semana se realice su examen, el cual va a ser a través del sistema de la universidad, de la plataforma, en el campus virtual, para que aquellas personas que tengan todavía algún problema con su número de cuenta, por favor revíselo con la ingeniera Lucero. Y también otra cosa, aún no me han dicho nada en la universidad, pero lo más probable es que me vayan a pedir. Aquellos que tengan alguna deuda, no es algo mío, es de la universidad. Que tengan alguna deuda con ellos, favor de generar algún convenio o, si tienen la posibilidad, hacer el pago. A mí me pasó muchas veces, por eso me identifico mucho con ustedes. Incluso me sacaron de una o dos de dos exámenes, y obviamente teniendo algún tipo de convenio, ya con eso regresaba. Así ustedes también. El chiste es que lo hablen con ellos, que vean la forma en que puedan hacer la labor entre ustedes, que se coordinen y puedan presentar sus exámenes, seguir como debe de ser. Y la universidad pues obviamente tiene el objetivo, es el estudio de ustedes, de que puedan salir adelante, pero para ello necesitan ustedes
tener una conexión. Hablen con ellos y van a ver que van a tener la posibilidad de estar pues bien a mano con ellos. Aquí es que el examen, si no, yo no estoy como para estar bloqueando o desbloqueando personas. Eso lo va a hacer la propia universidad. Y ya no voy a quedarme en el triángulo entre ustedes y la universidad. Ahí va a ser directamente con ustedes el poder presentar el examen. Eh, en fin, lo que quiero es que ustedes hablen con ellos para evitarnos cualquier conflicto como nos pasó la vez pasada. Asimismo, recuerden que el día de hoy tienen que entregarme su reporte también en la plataforma. Tienen antes de las 11:59 del día de hoy para presentarlo. Por favor, no se esperen hasta el último. Ya me pasó. Y sigo a la orden. ¿Ok? Bueno, nos estaríamos viendo la próxima semana. Saludos.